Bueno, ustedes saben que las premisas fundamentales de un medio de comunicación es informar, entretener y formar o educar. Hay que combinar las tres cosas para que sea realmente productivo el espacio, en este caso de la radio, del multimedio, al servicio de la comunidad. La unión hace la fuerza, la organización mata el tiempo y la educación acelera también todos los procesos positivos que nos ayuden a vivir cada día un poquito mejor. No lo conozco, lo presento, creo que ya me está escuchando, y es un contacto importantísimo que hizo nuestro gran amigo y colaborador periodístico, el profesor y filósofo Carlos Bauer. Estoy hablando de Simón Colmenars. Yo podría decir algo así como ingeniero en humanística. Bueno, ya lo vamos a preguntar, pero vayamos al arranque de esta entrevista que yo voy a partir de la ignorancia total, que es la mejor manera de escuchar al entrevistado. Simón, un gusto. Aldo Mazara desde Fría, Santiago del Estero. Buenas tardes. Feliz tarde, Aldo. Feliz tarde a todos los amigos del estudio, el equipo técnico, la gente que nos oye también. Feliz tarde. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, estamos bien. Quisiera saber si nos escuchas bien para que podamos ya dialogar. Escucho perfectamente. Tengo muy buen retorno. Bueno, me alegra mucho. Eh, Simón, he leído algo de lo tuyo, no te conocía, pero cuando mi amigo Carlos Bauer me dice entrevista a esta persona, yo me tiro de cabeza al río, ¿viste? Porque conozco todo lo que es como ser humano, como filósofo, como profe, como amigo, como persona, todo de Carlos, así que de esa manera llego al contacto contigo y poder entrevistarte ahora. Así que, ¿sabes qué me gustaría? Yo no sé si escuchaste que dije que mi entrevista parte de la ignorancia, pero saqué algo, ¿viste? Escuché. Sí, entré en internet para sacar algo, pero primero, ¿te podés presentar para toda la gente de esta parte de Argentina que no te conoce? ¿Quién sos? ¿A qué te dedicas? Claro, con gusto, con gusto. A veces es hasta pedante hacer introducciones en estos temas, pero también, por otro lado, es necesario, ¿verdad? Lo que es la democratización de la información, que eso es muy importante. Yo pudiera resumirlo en dos palabras y ahí lo complemento. Me defino como un científico social. El Ajá. científico social es la persona que innova, crea, investiga e implementa innovaciones que tienen que ver con el mejor funcionamiento del ser humano y a su vez para abrir los ojos y genera, ¿no? Hemos generado en nuestras investigaciones y nuestros desarrollos nuevos modos de interactuar con la realidad y de conocerla. Yo lo llamo, en todas mis investigaciones, tiene más de 30 años, reingeniería humana. Reingeniería. Ajá. Inicié con lo que es la reingeniería socioeconómica, que es desarrollo endógeno y es lo que se tomó como modelo macroeconómico alternativo en 2002-2003 para Venezuela. Cómo directamente podía interactuar las personas y sin pasar por tantos controles. Tú hablabas de los precios, de los teléfonos, al fuego y todo lo demás, pero hay modelos que permiten que la sociedad con los pequeños, medianos productores hagan una simbiosis. Total, eso lo va a consumir la misma sociedad porque tienen que terceros Ajá. vendernos cosas caras que han fabricado con nuestras materias primas. Es ilógico, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, yo lo hacemos dentro de la informalidad y Sí. dentro de lo que puedo ser un autodidacto y fundamentalmente en esto que es tu tema, tu dominio, quiero utilizar un lenguaje lo más simple y sencillo posible para que el común de la gente, el trabajador, el ama de casa, el taxista, el albañil, puedan agarrar algo, puedan entender algo, porque quiero que sea posible eso, que la comunicación contigo sea positiva para muchos que estén escuchando esta nota. Así que por ahí te puedo hacer algunas preguntas que son muy primitivas o sencillas, pero que son valederas para
la audiencia que también no tiene conocimiento del tema, ¿no? O todavía no sabe de qué se trata. ¿Me permitís que actúe de esa manera? Sí, y hago un alto y quiero aportar algo allí a lo que tú dices, porque ese tiene que ser el modo pedagógico. Mi primera carrera, soy licenciado en pedagogía y summa cum laude en reingeniería humana. Se tomó mi teoría como carrera, ¿no? En Venezuela. Ajá. Y todos mis libros parten de que el material que esté allí, científico, matemático, sociológico, antropológico, tiene que ir en lenguaje que la gente pueda conocer. Uno de los grandes problemas que tenemos es que los especialistas escriben en un lenguaje mínimo técnico, de técnico hacia arriba, y eso solo lo entienden ellos. ¿Ve? Y ese es un modo justamente de que la información no llegue y que estemos nosotros cada vez más ciegos del mundo que nos rodea. Y por supuesto que todo eso es a propósito. Bueno, entonces podemos arrancar diciendo algo que yo explicaba de situaciones que están pasando con la actual situación política y la gestión del gobierno en Argentina. La gente hay cosas que no ve la realidad, lo que existe, o a algunos les cuesta percibirla. Parece que no tienen idea en este mundo globalizado que vivimos lo que está pasando. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Esa es una de las grandes situaciones, ¿no? Que padece el mundo y que tiene que ver con la castración de la libertad. Nos cortan la libertad, no vivimos en libertad, pero nos generan una situación en que queremos ser esclavos porque nos parece como que algo más fácil, ¿no? Más Ah, cómodo ser esclavo que tomar el control de nuestras vidas. Y hay libros muy buenos, ¿verdad? Como El miedo a la libertad, que es bastante, tiene muchísimo tiempo y siempre lo recomendamos de Erickson. Pero en la actualidad, como decimos en criollo, ¿con qué se come eso, verdad? De que me castren o me cuarten la libertad. sí. Y claro, me cambian la percepción. Fíjate, algo que ha sucedido que por un lado es bueno, pero ha sido mal usado. Yo siempre he dicho que el desarrollo y las tecnologías no son malas. Eso depende de las manos en quienes caigan. Entonces, Perfecto. las tecnologías, sí, los desarrollos, el Internet, la medicina nos las han secuestrado para cegarnos. Tiene que ver cómo, fíjate, te lo explico, y a todos los que nos oyen, anteriormente a esta época, a estos últimos 25 años, el Sí. mundo era gobernado por algo que llamaron Bretton Woods, que es algo que es en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, donde Ajá. reunieron dinero, crearon algo que hoy conocemos que se llama Fondo Monetario Internacional. Si bien la idea inicial era para reconstruir, para apoyar, se transformó en un fondo que maneja plata, te presta plata a cambio de deuda, o sea, que vendas el alma al diablo, diciéndolo en criollo. Y Sí, es sí. parte de lo que ha estado sucediendo. Ajá. Y no solamente fue eso, en esa época era el modo con el cual nos dominaban. Nosotros comprendíamos esos modos. El modo actual, que ahora lo voy a en un momento a explicar, que tiene que ver con la castración de la libertad, que es el cambio de percepción. ¿Qué había antiguamente para pasar de uno a otro? El Fondo Monetario Internacional y todos los demás entes, el control económico por vía de la deuda. Y claro, por supuesto, en Argentina pasó mucho, en Venezuela, los famosos ajustes estructurales de los años 80, que eran los ajustes, te presto plata, pero bueno, tienes que aumentar la época en que la gente se va a jubilar, tienes que subir los precios, tienes que, todos los subsidios de la gente que lo necesita, del pueblo. ¿Ves? Pues yo digo que el pobre, no, eso es del pueblo y son subsidios necesarios, para eso existe el Estado y tiene que dar bienestar, si no, no se justifica la existencia. Claro. Aparte de eso, debe recordar las guerras psicológicas que eres mediante la manipulación, pues algo Uh, mucho que se dio que es la defensa de la unipolaridad, o sea, un solo polo de poder, Estados Unidos y sus amigos. ¿Para qué? Para dominar y para ser hegemónicos. Ellos, superioridad total. Los demás, como siempre nos dieron, son un patio trasero. Y el sur, en general. El dólar como única moneda en el mundo que vale, lo demás no vale. La de Venezuela, fíjate, el respaldo era el oro hasta hace poco, y valía el bolívar, es superior al dólar, y así en gran parte del mundo. Cosas así han generado entonces que te hagan la guerra subliminalmente para dañarte. A través de la globalización, tú hablas de la globalización también, un mundo globalizado, pero manejado por ellos, ha creado fronteras abiertas para el capital, para los negocios, para esos iPhone que tú diste que venían, mientras los internos no van a valer. Pero sí. esas fronteras se las cierran al humano. Un humano para salir de su país, uno para salir de Argentina tiene que tener dinero, contactos afuera, visas, pasaporte, la mayoría no cualificamos.
¿Ves? Entonces, la globalización simplemente al humano lo pone como un ganado entre tranqueras dentro de su parcela. Abre es al capital y a muchas otras cosas. Una mala globalización. Todo eso lo Perfecto. resumimos en colonialismo. Hace un Es, colonialismo. Entonces, fíjate, ¿cómo nos cambia la percepción si venimos de algo que es tan feo? ¿Ves? Ahora es peor. Ahora te castran la libertad. Ahora, fíjate, ¿qué es lo que no percibimos? La democracia. Hay países que sabemos que son democráticos, pero tú le preguntas a cualquier persona en muchos países y dicen que son dictaduras. En dictadura, para muchas personas, Venezuela, y la mayoría le pregunto, ¿tú conoces Venezuela? No. En muchos países me dicen Argentina es un paraíso, y digo, ¿tú has ido para Argentina? No, tampoco. Entonces, de cómo se enteran de este modelo democrático en diversos países por lo que es la información de tercera mano a través del celular, a través de la tablet, a través de lo que le dice cualquier persona, a través de lo que ponen los medios de comunicación. ¿Ves? Actualmente hay una alta resistencia a lo que es la multipolaridad. Hablaba anteriormente de lo que era la hegemonía, el dominio de los Estados Unidos y sus amigos. Como hay otros países que dicen nosotros somos soberanos, nosotros somos los que tenemos los recursos, somos las potencias en recursos, en las reservas, en petróleo, en oro, en gas, en Latinoamérica, digo, en la triple frontera, la mayor reserva y la única, creo yo, de agua del mundo. Lo demás es muy poco lo que hay. sí, Los sí, casquetes polares están congelados. Y estamos hablando de menos de un 4% de agua dulce que hay en el planeta Tierra. sí. Y por eso, valga la explicación aquí, fíjate, un barril de petróleo está muy por debajo del barril de agua. El barril de agua a precios internacionales está como en $400 de agua. Y aquí dice, ¿cómo va a ser eso posible? Tú agarras agua al chorro de tu casa, Santiago del Estero, y si lo vendes internacionalmente te van a pagar eso. Te van a pagar eso. Y si lo transformas en cerveza, cuesta más, $200 más. Y si lo transformas en gaseosa, muchísimo más. Pero eso te lo roban. Esa agua te la roban de la triple frontera y de otros sitios. ¿A quién se la pagan? A nadie. Y te venden gaseosas. Y esas gaseosas, para que la Coca-Cola y otros ganen muchísimo dinero. No, sí van a ganar. Simplemente para aumentar los casos de diabetes. Y tú dices, ¿cómo me van a enfermar? ¿Cómo yo me voy a envenenar? Bueno, le ponen a cada bebida de 300 y tantos mililitros, ¿verdad? Por lo menos 8 y 9 cucharadas de azúcar. Y ahí es donde caemos en el cambio de percepción y cómo el azúcar no va a hacer daño. El azúcar simplemente genera adicción, le gusta el cerebro por la transformación en glucosa y genera adicción. Cuando me genera adicción, yo voy a empezar a comprar recurrentemente esa bebida, no porque sea buena ni mala, ni siquiera lo analizo. Soy sumiso a ese modelo que me está dominando, me está dañando el cuerpo y me genera diabetes. Uno de los mayores cantidad de personas que se dan es en México, que es uno de los mayores consumidores de Coca-Cola. Y tú dices, Ajá. bueno, es que esa gente, ¿cómo llegó a consumir Coca-Cola? Allí había un señor, deben recordar lo que se llama Vicente Fox, y antes de ser presidente era ejecutivo de la Coca-Cola, representante, presidente para Latinoamérica de la Coca-Cola. La Ajá. Coca-Cola invierte dinero, lo ponen de presidente. Una de las primeras cosas que él firmó fue un permiso para que el agua tuviera prioridad la Coca-Cola por encima del pueblo. Muy Hoy en día bien. la población de Chiapas y otros no consumen agua porque la dependencia es mucho. Incluso en la época de Obrador, que quiso cambiarlo, no, porque una cosa es cambiar políticas a través de políticas públicas para dar agua a la gente. Otra es que la gente quiera consumir agua cuando tiene una adicción por la Coca-Cola, que se genera en base al azúcar. Entonces, Ujú. esos detallitos de poner azúcar, pues te va a generar adicción, te va cambiando la percepción, te castra la libertad porque te hace dependiente. Imagínate, y después de eso tú vas a sufrir de diabetes. Entonces la idea no es matar a las personas, sino enfermarlos, dominarlos, debilitarlos mentalmente, castrarle la libertad para que seas rentable a un modelo, bueno, por muchísimos años. El modelo le conviene al mal modelo, ¿no? Inhumano, que la persona esté viva mucho tiempo para que sea rentable. Te coartan lo que es el desarrollo humano. Ujú. ¿Para qué sirve la ONU actualmente con la hambruna que está sucediendo en Gaza y el Claro, genocidio? claro. ¿Para qué sirve la ONU? Tú ves lo de los migrantes de Venezuela, sobre todo, que están presos en El Salvador y otros, y coartan entonces el artículo 7, ¿verdad?, de derechos humanos de la Corte Penal, pero directamente, pero no sucede nada. Entonces, para que haya un cambio de percepción, cambiar lo que es el modelo de libertad, lo que hace es que a las personas nos siembran que el precio es superior al valor. Antes nos guiábamos por los valores del hogar, los Sí, valores del sí. amor, los valores colectivos. Que eso, recuerda que esos valores te llevan a ser bueno con los demás,
¿verdad? Pero cuando tú ves que te siembran que debe ser por vía del precio, tú eres individualista. Y el individualismo no se preocupa por el colectivo. Es competitivo, quiero ser superior al otro, no soy solidario. Pues la diferencia es, te pasan de un ser humano solidario por naturaleza a un ser competitivo, pues nos ponen a competir por notas, por ser mejor empleado, todo lo demás, cuando eso no tiene nada que ver con nuestra vida. Que otra persona sea mejor que yo no va a influir más en mi matrimonio. Me ciegan, y cuando me ciegan, me confundo y empiezo a competir con otro, y debo competir es conmigo mismo para ser mejor. Mientras cada día sea mejor, voy a ser más exitoso. Entonces, de ese modo nos cambian la percepción, y cuando nos cambia la percepción, vivimos en un mundo de locos. ¿Quiénes pusieron a Milei allí? La mayoría de las personas que creyeron en algo que él en su momento dijo que iba a hacer. Sí. Pero nos secuestran la información, y cuando dicen después esto y aquello suena bonito, pero el significado de esas palabras la mayoría no las conocemos. ¿Ves? Porque no conviene conocerlas. Claro. Igual el COVID, esta pastillita, esta medicina te va a sanar. Es simplemente un mundo de administrar las consecuencias, no de generar soluciones, de sanar a la gente. Todas esas cosas, ¿verdad? Nos castran la libertad. Usa mucho lo que es la debilitación mental, o sea, nos cambian la percepción, que es lo como nosotros percibimos el mundo, la atención. Eso nos varía mucho, y empezamos a ver un mundo diferente, y decimos, pero ¿cómo no va a ser así si lo veo en la televisión, si lo veo en las redes, Claro. si lo dicen mis amigos, si lo dicen en el trabajo? Esa es la realidad, pero nadie ha visto de primera mano esa realidad. Entonces nos pintan y nos ponen a vivir en un mundo diferente al que es. Perfecto. Simón, vos sabés que mi abuelo fue soldado en la Primera Guerra Mundial en Italia. Y después en la posguerra se vino a Argentina, y él pensaba ya, como estás explicando vos, él veía la realidad del mundo y nos decía que había muchas cosas que parecían que eran buenas, pero que a mediano y largo plazo se transformaban en tan malas que era mejor no hacerlas. Mi abuelo vivía ya en aquella época, año 40 y pico, vino en el año 34. Vino con mi padre, que fue su primer hijo. En el año 72, te cuento breve, porque sos vos el entrevistado, Pedro y Pablo, un dúo de rock nacional, cantaba un tema que decía, la letra, nos han sintetizado la forma de vivir, la lágrima, la risa, el teleteatro va a morir, con la ciencia y todo Matic y en crédito la fe, los libros atrapados en pantallas y doblados del inglés. Y dice después, usted comprará esto y hará aquello, debe hacerlo, porque la televisión le dice que refresca mejor. Y habla ya de la Coca-Cola, año 72, Simón. Ya venía el proceso que después con Internet se potencia, porque yo soy un amante de Internet, porque le saco todo lo bueno que tiene. El problema es que Internet, así como que inventó la dinamita, tiene lo bueno. Con la dinamita hacíamos túneles para no pasar 6 horas por arriba de una montaña, y otros la usaron para la guerra. Con el Internet creo que pasa lo mismo. Totalmente. Milei, totalmente. Cuando Milei dijo que era el maligno en la tierra el Papa, era porque Alan Moss, Mark Zuckerberg, todos los dueños de las redes le dijeron que con la Big Data, la gente, de acuerdo a las sectas y otras religiones, le iban a dar mayor apoyo que estar a favor del católico. Entonces él ya sabía cuál era su mensaje. O sea, en una síntesis yo le pregunto, así como están los hackers que se meten por las redes, ¿es como que nos tienen hackeado el cerebro a la mayoría de los seres humanos? Totalmente, totalmente. Y fíjate, se puede hacer y se puede hackear la mente humana. ¿Y qué es lo que sucede? Con lo que hemos estado hablando, perdemos soberanía y autodeterminación, no solo los pueblos, pero también las personas. Entonces, un proceso científico en el cual vamos perdiendo el instinto en la medida que nos volvemos más racionales. ¿Ves? La persona muy racional, que no tenga un buen equilibrio, instinto, racionalidad, se guía nada más por la racionalidad. ¿Qué es la racionalidad? Fíjate, las cosas que pensamos y a veces respaldadas por la academia.
Por Ajá, eso es que el diseño curricular, que es por lo que seguían las universidades, los liceos, los colegios para enseñar obligatoriamente a los muchachos, a veces hay que tener cuidado porque lo diseñan, como siempre he dicho, graduar gente summa cum laude, muy bueno, con mucho conocimiento, pero en crisis de creatividad. O sea que dependen de unas normas y un procedimiento de empresas que ya existe y de grandes empresas, porque esos grandes conocimientos con el que él se graduó no sirven para sí mismo. O sea, tú no emprendes un negocio, te cuesta mucho. Una de las grandes cosas que más le cuesta a una persona es que tú le regales fondos, le des fondos, se lo facilites, dinero para montar un emprendimiento y claro. la persona no sabe qué hacer. Y puede ser científico, ingeniero y le cuesta mucho. Se le facilita ser mano de obra subpagada con todo el caudal de conocimientos que tiene, porque eso lo garantiza la academia a veces en un mal diseño curricular. Y tiene que ver con eso mucho, fíjate, la crisis de creatividad. Se Ajá. garantizó, y estas son las cuestiones que han permitido todo este desastre que a veces no vemos, se garantizó que existe una crisis de creatividad. ¿Cómo se genera esa crisis de creatividad científicamente? Generando, garantizando un desequilibrio entre los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. El Ajá. cerebro, el que va hacia de la mitad de la cabeza, el que va hacia su brazo derecho y de la mitad el que va hacia su lado izquierdo, ¿verdad? Sí. El del lado derecho tiene mucho que ver con la parte creativa, la parte que para pintar, para ver los colores, los aromas, lo bonito de Ujú. la vida, la creatividad, la poesía. Y el otro lado, la parte más racional, los números, la matemática, todo eso. Cuando se garantiza que a través de muchos ejercicios muy repetidos, yo no use uno de esos lados, hay un desequilibrio. Y me Ajá. preguntarán, ¿y cómo garantizaron que toda la población que sale graduado, millones y millones en gran parte del mundo, existe ese desequilibrio para generar una crisis de creatividad? Pues siempre lo digo, un ejemplo muy rápido que nos sucedió a todos o lo vimos. Cuando estamos en el colegio, en la escuela de chiquititos, que nos provoca pintar un pollito y Sí. nosotros dibujamos un pollito que parece más una pelota con otra cosa y lo queremos pintar es de rojo, pollito rojo o Sí. verde, Sí. ¿verdad? ¿Qué nos dice la tutora, la que nos cuida? Está malo, eso no es así, ¿ves? No es ese color, no es esto, y siempre dicen amarillo, amarillo. Te empieza a decir que no, y así sucesivamente, tantas veces que no, que tú vas poco a poco adaptándote a lo que tú mencionas hace rato, a un establishment, a lo que te dictan las normas, que debe Ajá. ser lo que dice el libro. Entonces uno se gradúa en repetir lo que el libro ya dice, sin derecho a pensar, sin derecho a cuestionarlo. Y cuando no cuestiono eso, no me cuestiono a mí mismo y simplemente soy autómata de lo que aprendí. Gran cosa de eso le sucede, ¿verdad? A colegas del mundo de la salud, sobre todo los médicos, que se gradúan la gran mayoría y en muchos países los obligan por normas que firman a distribuir los fármacos de la industria farmacológica, farmacéutica, Sí. porque si él se pone muy creativo o no lo hace, puede perder la licencia, está obligado a eso. Sí. Y en qué momento, pues, el paciente no se involucró más en su entorno y en esas cosas. Entonces, así crean la crisis de creatividad. Y cuando vamos al liceo, peor, si tú te hacen un examen, recuerden los que estaban en el liceo, 4 preguntas y te dicen, bueno, 2,5 puntos cada uno en Argentina, en otros países sobre 20, en Argentina es sobre 10. Y si uno responde bien, pero con tus propias palabras, sales mal, 0,0. Si la maestra le cae bien, te pone 0,1. Y yo Ajá. digo, ¿por qué está mal si lo hice fue creativamente? No, porque tengo que ponerlo como está el libro. Y si lo pongo como está el libro, summa cum laude, es la mejor nota. Pero en la medida que yo repito y repito, igual en el liceo y después en la universidad, repito al calco, voy a tener mejor nota, desarrollo esa racionalidad, ese lado izquierdo del cerebro. Y por desuso obligatorio, dejo de ser creativo. Así se gestó en el mundo una crisis de creatividad que fue necesaria para los opresores, para la gente que daña Claro. y para la gente que quiere guiar al mundo. Fue necesaria. Entonces, por eso cuesta mucho en la realidad y en la actualidad hacer eso. Yo siempre mando para los que nos escuchan y posteriormente en las grabaciones me dijeron, van a oír esto, cómo facilito se cura eso. Facilito. Haga todos los días este ejercicio con la mano izquierda, escriba algo rapidito, media página, luego hágalo con la derecha. Hágalo con una mano, hágalo con la otra. O cepíllese cuando se cepilla los dientes en la mañana con una mano, después con la otra. Está ejercitando ambos hemisferios. Así se genera ese equilibrio. Y al tiempo, pues esas facultades se recuperan. No es que no tenga la capacidad de ser creativo, sino que se pierde, ¿verdad? O está es inferior a la parte que más se usó, que es la racionalidad. Pues se ha garantizado científicamente que existe esa crisis de creatividad. Y sobre lo que tú estabas diciendo entonces,
que se puede hackear la mente humana. Aquí, yo Sí. lo llamo en uno de mis libros la guerra de quinta generación, o lo que es la guerra cognitiva. Y Ajá. para que se... Fíjate, si lo anterior hace mucho daño, ¿verdad? Que nos lleva a vivir en un mundo que, Dios santo, es de locos. Imagínate lo que es con guerra cognitiva, que no manipula, no, sino que puede garantizadamente, ¿verdad? Que una persona haga, o un grupo de personas, un grupo social haga, ese colectivo, lo que se le indique que haga en tiempo real. ¿Ves? Si lo anterior era peligroso, imagínate esto, que es como apretar una tecla y que todo el mundo camine derechito o camine torcido, o diga una cosa o diga otra. ¿Cómo es eso Claro. posible? Con la parte neurológica. Anteriormente no había tantos conocimientos de la neurociencia, que es la ciencia que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, neuroanatomía, que es las Ajá. partes del cerebro y para qué sirven cada uno. Entonces, Perfecto. simplemente, en la medida que te estimulan esas partes del cerebro, automáticamente la gente va a reaccionar. Pongo un ejemplo. Cuando viene, te sale, vas caminando y te ladra un perro, que siempre están en silencio en las redes, y cuando tú pasas te ladran durísimo, uno se sobresale, te asustas. Sí. Existe una reacción automática a eso. ¿Ves? Eso también te lo generan en el cine. Tú puedes ver una película de terror sin volumen y no sientes nada, pero si te ponen la musiquita, estimula cierta área del cerebro, ¿verdad? Y una parte biológico-químico que se llama neurotransmisores. Pueden Perfecto. buscarlo, ampliar más ese tema, neurotransmisores. Y al estimular neurotransmisores van a surgir, porque de allí es donde vienen lo que hacen que tengamos esas reacciones corporales. O sea, se Perfecto. estimula a través de lo que oímos y vemos, neurotransmisor en el cerebro, y automáticamente te vas a sentir relajado, ansioso, con miedo. Es algo automático, como palanquita. No, la mayoría deben recordar el cómic ese que se llama de la mente de los niñitos, Sí. que es muy bueno, y habla de esos temas. Yo recomiendo siempre investiguen sobre los neurotransmisores, porque va a ver rapidito por qué se asusta, por qué se siente mal, y entre ellos, bueno, uno que es muy famoso el día de hoy, que es la dopamina. Entonces, Ajá. para que exista ese hackeo mental, el hackeo es eso, que te controlan, y la herramienta necesaria es la inteligencia artificial, la comunicación, que tiene que ver con las redes sociales y los aparaticos. Si no existen esos aparaticos es imposible. Entonces, a través de eso es que tú ves un mundo, y a través de hiperactividad y otras situaciones que das allí, otros juegos, tú caes en esa adicción, sobre todo caes en la adicción al Internet. Perfecto. Entonces, fíjate, Sí, te escucho. sí, ahí hay algo importantísimo, lo pongo en mi libro Adictos Digitales, para que se dé ese hackeo mental, que es una palabra muy larga, que es un compuesto de 4, ¿verdad? Psiconeuroinmunoendocrino. Esa es la herramienta, psiconeuroinmunoendocrino. ¿Cómo Ujú. pueden estimular lo psicológico a través de lo neurológico? Influye en la parte hormonal, endocrina, incluso en el sistema inmune. Y por eso es que mediante simplemente estímulos visuales que tienen que ver con colores, auditivos, de ondas, que es un tema más profundo, el mensaje que llega cuando ven a un humano hermoso o hermosa, ¿ves? O colores, o situaciones, o calor, automáticamente reaccionamos. Cuando los celulares y las redes facilitan que tú te quedes viendo eso, tú lo recreas en el cerebro. ¿Por qué? Claro. Porque para el cerebro no existe verdad ni mentira. Todo lo que tú ves puede ser, es posible. Por eso todo se Ujú. recrea y tú empiezas a sentir otra cosa, automáticamente te hackean. Y la Coca-Cola, insisto, es uno de los que más ha usado, lo llaman ellos el neuromarketing y otras empresas. Y fíjate, eso es lo que explica que toda la OTAN se mude a Ucrania, y a través de Ucrania ataquen a Rusia y no pasó nada. Y todo el mundo dice Rusia invadió a Ucrania, los rusos son los malos. Y eso es el cambio de percepción en la práctica. Perfecto. Vos sabés, ¿Ves? Simón, Entonces se da de esos modos. te, te, Ajá, te cuento algo. ¿Se está cortando? ¿Me escuchás bien o se cortó? no, todo está bien, Ah, todo está bueno, bien. te cuento algo que vos sabés que, para ser sincero, algo que me diste, dirían los argentinos, me diste en el pecho, pero me diste algo que me recordé de mi padre y de mi madre que ya murieron y de mi infancia, porque Sí, yo cuando nací fui un chico raro. A los 2 años y medio, escuchándole a mi hermana que tenía 7, aprendí a leer y escribir solo.
Y Buenísimo. después descubrieron de que yo hacía lo mismo con mi pie derecho que con mi pie izquierdo, con mi mano derecha que con mi mano izquierda. Bueno, Y después se bueno, dieron imagínate, son cuenta, una... sí, y después cuando Sí, jugaba al dime. fútbol, al básquet, jugaba con las dos manos, cuando era todo, y mi papá decía, nuestro hijo es ambidiestro, pero yo con 3 años y medio sacaba multiplicaciones mentales de 3 cifras por 3 cifras. Y me tuvieron que llevar a Buenos Aires a un especialista que me acuerdo el nombre, doctor Cersale Dice Erizano, que tiene un nieto que es Ujú. un terapeuta que lo tuvo Macri, un tipo que estuvo en África, escribió muchos libros, y que, bueno, le dijeron a mi vieja, esto lo puede manejar llevándolo probablemente a Estados Unidos, donde le hacen un estudio. Yo pasé mucho sufrimiento porque en primer grado me aburría, porque tocaba la guitarra, tocaba la batería, tocaba el teclado, jugaba al básquet, estudiaba árabe, estudiaba italiano, estudiaba inglés, quería aprender esto, quería aprender lo otro, dormía 4 horas, era hiperkinético y ya Aldo, yo me llamo Aldo se moría. Y tuve mil problemas de lo que vos estabas comentando. Yo en química sacaba Sí, sí, fórmulas claro. y la profesora me decía, no, no, ese no es el método para la fórmula. Hasta que un día me dijo, perdóname, pero tu método también es preciso. Y lo llamó al director y le dijo, Aldo ideó un método distinto. O sea, no es eso, es lo que vos decís, del pollito amarillo, Sí, totalmente. bueno, pero gracias a Dios después me normalicé, porque si no yo creo que... Y eso me trajo muchos problemas en la vida, por no estar de acuerdo de muchas cosas que yo la veía a mi manera y que era un tipo que iba a buscar agua en una olla al río y había 1000 que iban a buscar agua con un colador. Y yo les decía, pero no sean estúpidos, van Sí, con un correcto. colador y lleven la olla. Y me decían, anda, boludo, ¿cómo vas a llevar la olla? Puede ser que esté orientado, que sea Ese es así. un excelente ejemplo, porque los demás no veían eso. Yo que estamos viendo, los demás se la quedó la mente, había un cambio de percepción, ven lo que otros no ven. Y a ti porque seguramente, ¿verdad? Por cosas del destino, de lo social, de donde nacimos, ¿verdad? De la situación, tuvimos que fabricar nuestros propios juguetes Sí, y automáticamente empezaste a ejercitar tu lado creativo y todas sí, las cosas que querías y a veces no se podían comprar, buscabas cómo crearlas. Y ese equilibrio se quedó. Por eso es que en educaciones buenas, en Venezuela eso se impuso, está también Japón y otros sitios, es la creatividad, es aprender bien, jugando, porque bien. al desarrollarte eso, allí no hay esa crisis de creatividad y nada frena a las personas. Es Eso buenísimo. es lo necesario aquí. Sí, yo me inventaba hasta deportes que no tienen nombre y que eran para jugar solo en el patio de mi casa. Pero bueno, haciendo un pequeño paréntesis a algo que vamos a continuar, quiero que me cuentes, sos conferencista internacional, te estuve investigando, perdoná, pero te tenía que investigar, Simón. Sos conferencista internacional, tenés libros, contale a la audiencia, contame a mí cuántos libros pudiste escribir y si estás trabajando en algún otro para presentarlo pronto. Fíjate, sí, yo ahora tengo 9 libros hasta ahora escritos. Este tema es integral, una superestructura, tiene que ver con nuestra vida, con lo económico, lo político, lo social, lo ideológico y también lo espiritual. Y el mundo ellos han buscado el modo de que veamos, nos especialicemos en política, nos especialicemos en lo social, nos especialicemos en lo económico por separado, ¿no? Todo eso es integral. ¿Ves? Entonces, bueno, yo he escrito sobre todos esos temas, Ajá. sobre el desarrollo, sobre lo que tiene que ver un libro mío que el título siempre polémico era Psiquiatría, Psicología y otros crímenes, que es sobre la introducción a la neurociencia, pero habla de esas disciplinas, pues, Ajá. porque sirven a medias, ¿ves? No la persona, sino la disciplina académica como tal. Hay otros que Perfecto. hablan de economía, que son tengo dos bestsellers, el de Reingeniería Socioeconómica, que es el modelo de desarrollo endógeno,
y otro que se llama Huellas Neoliberales, que es sobre el Estado burgués capitalista y todo lo que eso ha generado. Recientemente, un libro que debe salir en Argentina de mano de Ediciones de la Fe, debería salir estas próximas semanas, que se llama Adictos Digitales, la adicción a Internet y la realidad simulada, que es la introducción a algo que estoy investigando fuertemente, que es la neurociencia cognitiva cibernética. Existe la neurociencia cognitiva, que es cómo percibimos el mundo, pero no lo cibernético. La neurociencia cognitiva cibernética, que estoy escribiendo fuertemente sobre ese tema, tiene que ver con la solución, porque la cibernética es toda la parte de los aparatos y del humano, cómo se unen o cómo influye la comunicación, aparato-humano. Ahí tú ves cómo influye entonces los dispositivos digitales, cómo influyen las redes y cuál es la cura, porque eso ha generado demasiado daño. Hay un libro muy bueno también que le gusta sobre la persona que más le gusta ese libro, mi señora, se llama No es en las tetas, es en el cerebro. Y otro que se llama, ¿verdad? Nada imposible, cómo ser exitoso en la vida. Porque yo siempre he hablado que el éxito se diseña y se construye. No llega por azar, porque la suerte no existe. Tú lo construyes. Lo que tú desees en la vida, tú vas construyendo y diariamente tú vas dando un paso, así sea 1 centímetro, pero allí vas avanzando. De eso se trata mi área de investigación. Y he dado conferencias sobre todo sobre automotivación neurocognitiva, que es cómo motivarnos, cómo conocer el mundo que nos rodea, cómo conocer de las emociones y cómo gestionarlas. Y eso lleva geopolítica, geoestrategia, de todo es un poco. Simón, una pregunta más. ¿Puede haber 1, 2, 100, 1000, no sé? Aparte, esto lo vamos a editar, vamos a compartir con 51 grupos de WhatsApp donde hay 1500 periodistas, que por ahí 1, 100 o 500 se interesan. Si yo quiero comprar un libro tuyo, ¿cómo hago? Fíjate, yo, si me das permiso, digo el de mi Instagram, que todo, siempre ponemos allí pero, donde pueden ubicarlo. Sí, decí todo. Ahora, fíjate, el de Adictos Digitales ya está en el mundo a través de Amazon. Ya está desde noviembre en Amazon. Bien. Y en físico para Argentina, en Ediciones La Fe, pueden en simón.colmenares, Colmenares termina en Z. Allí normalmente esta semana debe salir el flyer de los teléfonos de ellos, ¿no? Ahora estoy residiendo en Brasil. Y bueno, Dios mediante podemos tener también ese material pronto acá. Pero ese es un material muy importante, sobre todo el de Adictos Digitales, porque explica muchas cosas. Los demás también mayormente están en Amazon. Amazon, Mercado Libre, están allí. Lo meten en Google que les va a salir. Allí va a salir. Perfecto, ¿no? Porque si no después, fuera de aire, después me envías al WhatsApp y yo le pido a Joaquín, que es mi mano derecha editor, y lo subimos a todas las páginas y le enviamos a todos los colegas. Pues sabes que yo tengo 3 nietos, gracias a Dios, tengo 5 hijos, gracias a Dios. Yo creo en el Dios de todos, ¿no? De los budistas, de los mahometanos, de los ateos y de los cristianos. Yo creo en el Dios de todos y respeto la fe en todas las distintas religiones. Pero lo veo, por ejemplo, lo veía mi nieta, mi nieto, con la tablet y viendo a la cerdita Pig y estando ahí a la hora de comer y yo por ahí quería charlar. Yo me acuerdo que mi mamá se enojaba y apagaba la tele cuando almorzábamos allá en la década del 70 y decía, no, apaguen la tele que es a la hora en que tenemos que comer y charlar en familia. Mi vieja que tenía 4º grado y que vino de Italia. Y veo que estamos comiendo y veo a mi nieto, a mi otra nieta con el teléfono, con la tablet, y de pronto vas a un lugar a pagar y le dice, hay 15 menos 8, 7, y está con la maquinita y digo, la puta madre, puede ser de que, bueno, y alguien una vez me dijo, nuestro cuerpo es inteligente, si vos comes un digestivo para la comida y no lo necesitas, tu organismo se va a acostumbrar al digestivo, y después cuando no lo tomes, cualquier comida te va a hacer mal. Yo antes usaba la tabla de logaritmo, sacaba, ¿cuánto es el 25% de 1,5 millones? Y decía 375.000, y lo sacaba en el acto. Ahora están 18 horas con la maquinita. Eso es una adicción, y con los niños es muy perjudicial, ¿no? Sí, totalmente. ¿Sabes qué te iba a decir entrando en ese tema? Y tomándote a ti como ejemplo, tú mismo
mencionaste, ¿verdad? Cómo funcionaste y muchos como tú. Si los que descubrieron que tenían ese equilibrio neurológico les mandaban Ritalin, porque inmediatamente la clínica y la psiquiatría los acusaba de que eran hiperkinéticos y demasiado Sí, intranquilos sí, y todo lo demás, y lo que hacían era sí. mandarle Ritalin. Que el que creó Ritalin, psiquiatra de nombre León, inicialmente lo había hecho era para la guerra, para que los pilotos estuviesen despiertos. Cuando le piden eso para el manual de psiquiatría, él mete el Ritalin. Le puso Ritalin porque le decía a su esposa Rita, por eso. Antes de morirse en una entrevista, él dijo, eso no sirve para nada. Ajá. Simplemente lo metieron allí porque necesitaban buscar una excusa. Pero esas son cosas que cualquier psicólogo, psiquiatra, preguntando del entorno social, puede solucionarlo porque siempre está allí. Entonces, muchas personas como tú salvaron y mantuvieron intacta su creatividad y su vida por no pasar a través de un médico o psiquiatra, otro a preguntarle, o de Sí. uno que fuese secuestrado para la academia, o hay unos muy buenos, la mayoría, pero el mismo modelo se lo impide. Bueno, Eso ha llevado a que se permita que nuestros niños los secuestren. Coméntame y sigo. vos sabés que a mí me decían de apodo en mi familia el pibe 5 o el chico 5, porque no hacía nada Mm. para 10. Estudiaba inglés para 5, estudiaba italiano, me motivaba, quiero aprender batería, tocaba la batería, no, quiero el bajo, el piano, aprendí un trillón de cosas y me decía una vez, me acuerdo, pobre mi viejo, mi padre era relojero, amo a ese oficio, me decía, no te dedicaste a una cosa. Yo soñaba con tener un profesional universitario, pero papá, a mí me gusta todo, yo quiero aprender de todo. Tengo amigos que me conocen. Claro. Bueno, ahora, esta situación de cómo nos tienen hoy y esta adicción a Internet que nos llevan, acá decimos como burro a bolsazo o como chancho a bolsazo, nos llevan, pero como las vacas al matadero. ¿Hay alguna solución? ¿Existe la posibilidad de eh, revertir este proceso donde el poder nos va anulando la mente para dominarnos y quedarse con todo y especialmente con lo más importante que es nuestra vida digna? ¿Existe esa posibilidad? A mí existe, ¿no? Y pasa por conocer el tema, ¿no? Porque eso es algo de las situaciones que le ha pasado a lo largo de la historia del ser humano, yo creo que esta es la más preocupante, porque no duele y sintiendo placer que la persona le vulneran la mente y le dañan el cerebro. Porque fíjate, antes de decir cómo lo ocasionaron y las soluciones, fíjate parte de las consecuencias, ¿no? Fíjate, eso por lo menos, sobre todo, yo siempre recomiendo, lo pongo en mi libro, lo digo en mis conferencias y también las consultas que a veces doy yo online, los niños no tienen que tener acceso a celular por lo menos hasta los 12 años. ¿El por Ajá, qué? Automáticamente el uso excesivo, aparte de ocasionarte dependencia, de dañarte, te deteriora la materia blanca de la corteza prefrontal, te daña todas esas áreas. ¿Qué va a suceder? Vas a razonar más lento, o sea, te lo daña, te lo quema. Ahí no hay término medio. ¿Ves? Cambia los fluidos del cerebro. Y como la ajá, persona se vuelve adicto a la dopamina, siempre va a buscar más placer, porque es adicto, pero de modo pasivo. No es que la dopamina sea mala. Eso es lo que ajá, tú vas a recibir, esa dosis cuando corres, cuando te sientes bien, cuando escuchas buena música, cuando abrazas, claro, cuando agradeces, pero eso es haciendo una actividad positiva, pero cuando es en pasividad, sin mover solamente los dedos, que por cierto se borran las yemas de los dedos, eso está sucediendo actualmente, las huellas digitales se están borrando de tanto ajá, darle esa hiperactividad. Entonces cambian los fluidos del cerebro, esa hiperactividad genera compulsión, y sobre todo, más que todo en los niños actuales, en nuestros chicos, está generando bipolaridad. Entonces, automáticamente, fíjate, y también por lo menos colesterol alto, resistencia a la insulina, ya no necesitan la Coca-Cola y otro gente, automáticamente hay millones y millones de resistencia a la insulina, colesterol alto, pérdida de la masa muscular, los daños cardiovasculares, la crisis de creatividad allí está garantizada, y sobre todo lo que sí ven las madres un poco cuando empiezan a preocuparse, dicen, oye, como que es bien cierto el asunto, es porque ven que tiene mucha ansiedad, se frustra. ¿Por qué se frustra? Oye, porque no permitieron que se aburriera y que buscara soluciones. Pues se claro, frustra porque aprendió allí a que todo lo consiga en el instante. Pero también te genera daños neurológicos que pueden ser irreversibles. En ajá, otras palabras, fíjate, esta actividad
es idéntico a la adicción a la cocaína, a la metanfetamina, a la ketamina o a la adicción al licor. Da igual. Entonces, yo le digo a los que nos escuchan, por Dios, a tus hijos menores de edad, a tus bebés, al que tiene 3, 4, 5, 6, 7 años, etcétera, tú le darías todos los días media botella de whisky, le darías una cucharadita con cocaína. Eso no es una locura. Bueno, es idéntico, es lo que se está realizando. Entonces agarró por sorpresa. Ahora, ¿cómo se garantizó que eso sucediera? Ahí el COVID tuvo mucho que ver. El COVID 100% fue una estrategia que lo permitió. Fíjate las cifras estadísticas. 2019, antes del COVID o llegando el COVID, las personas usaban estos móviles simplemente para pasar el rato, para distracción, pero con un móvil habían 3, 4 personas allí jugando o viendo y no se excedían de 7 horas, la mayoría pues entre 2 y 3 horas. Sí. Y en grupo, una pantalla por grupo. El COVID automáticamente te genera un aislamiento social, automáticamente te ponen preso, te sacan para garantizar algo en ti. Entonces, fíjate, en ese aislamiento social aumentó de 2, de 3 horas a 7 horas. ¿Ves? Y como entonces metías a 3, 4 personas, a la familia en su casa, cada uno con su celular, luego del año del COVID, antes del año, ya había ese distanciamiento, generó eso. Cada uno por su lado. Si tú tenías las 4 personas de una familia, los padres y los 2 hijos en una misma habitación, estaba cada uno en un rincón viendo un celular diferente. Sí, ¿ves? Sí. Después que se genera eso, ya había ahí era por hiperactividad, fíjate, antes era por distracción. Luego el COVID garantizó que fuese 7 horas de uso diario, ¿verdad? En distanciamiento social, cada uno por su cuenta y generando hiperactividad, le generó hiperactividad. Sí. Luego, ¿qué pasa después de eso? De 7 a 11 horas. ¿Ves? Ya es por placer porque hay una adicción totalmente, hay una adicción a la dopamina. Entonces ahí se garantizó que eso fuera. ¿Qué recomiendo en función de lo que tú me dijiste que recomendaba para salir de esa Matrix? Porque fue demasiado, fue una adicción, como dije, igual a la cocaína y la otra. Ahí te voy a decir 3 cosas que son facilitas, después las podemos ampliar, las personas recomiendo que profundicen. Aumentar los niveles de algo que llamamos factor neurotrófico, ¿ok? Eso, se lo repito, factor neurotrófico. Esa es una proteína que se vincula a un gen en el cerebro. ¿Y qué es lo que hace? Que te sientas bien, que sientas más tranquilidad, ¿ok? ¿Cómo lo logras? El deporte, tomar sol para que puedas sintetizar. El ser humano no produce vitamina D, necesita el sol para poder sintetizarla. Tomar sol un rato. Socializar con gente de verdad que tú puedas kinestésicamente tocar o hablar o tener enfrente. ¿Ves? Eso es necesario. ¿Ves? Entonces conocer ese tema. Eso, ¿en qué influye eso? En el estado de ánimo. Te mejora el estado de ánimo, mejora incluso las inflamaciones que se dan en funciones neuroprotectoras, etc. Otra cuestión urgente que la gente quiere hacer, porque están atados a eso por la dopamina. Bueno, hay modos de conseguir dopamina, pero de verdad, natural. ¿Cuáles son esas? La misma dosis que tiene toda esta gente ahí vueltos locos, pero con el deporte, con dormir el tiempo que es por lo menos las 6, 7 horas, y algo que facilita el hacer, celebrar los logros. Al celebrar los logros, automáticamente uno segrega dopamina, que va a hacer que te sientas bien, que te sientas relajado, lo que genera lo otro. ¿Ves? Y algo que llamamos lo que es el estado flow. El estado flow es tener objetivos en la vida e irlos construyendo, lo que sea, lo que sea. ¿Ves? Y eso es un científico psicólogo, el nombre Mihaly, él estuvo en un campo de concentración y no tenía absolutamente nada. Después se fue a Estados Unidos y él consiguió una cuestión de jugar ajedrez y vio que tenía una meta, que era jugar ajedrez y ganar, que se centraba tanto en eso, que lo demás no era que se le olvidaba, sino que él sentía tranquilidad, sentía paz, a pesar que estaba existiendo eso. Entonces esas 3 cosas, ¿verdad? Lo que es el estado flow, lo que es las dosis de dopamina, pero endógena, ¿verdad? Internas, no esa externa por adicción, y lo que es el factor neurotrófico, que se consigue facilito en actividades cotidianas, actividades activas, haciendo algo, van a permitir que se salga de ello. Pero en cuanto a los niños, a los chicos, automáticamente, ¿verdad? Sí o sí, los padres tienen que quitarle el celular. Ellos van a tener un periodo, los más chicos, de 1, de 2, porque hasta los de 1 año le están dando eso, 2, 3, 4 años, por lo menos 1 mes y medio, es que van a ver los resultados. Mientras tanto van a tener, ¿verdad? Diariamente momentos de mucha hiperactividad, de malestar, de mal genio, lo mismo que una persona que está dejando de fumar o dejando el alcohol va a sentir.
porque está simplemente liberándose de esa adicción. Es muy fuerte y lo va a vivenciar indiferentemente en un alcohólico como en un bebé que le quita el celular, todo lo que tiene que ver con la atención. Pero en los niños al mes más o menos empiezas a ver resultados. Eso es necesario porque si no es imposible. Y después de eso, fíjate, si tú se lo dejas 6, 7 años, es irreversible, le dañas el cerebro. Entonces vas a tener adultos que no sirven para nada de lo que ellos necesitan para ser exitosos en su vida. Entonces eso es lo grave de esto. Qué triste, ¿no? Ayer hablaba de ese tema con un amigo sin tener el dominio técnico, el lenguaje y el conocimiento profundo tuyo. Y le decía, loco, vos sabés que me tiene podrido todo esto de una fábrica de zombies. Digo, ¿sabes qué? Ya me gustaría vivir como los menonitas, ¿cómo se llama? Digo, es que venden queso, que andan todo el día con el sombrero, con tiradores, en los carruajes, que no usan ni la luz eléctrica. Me parece que son más felices que nosotros, hermano. Le digo, no puede ser que sea una adicción, que sea ya lo que estás diciendo en cualquier momento, Simón, en serio, va a ser la gran utopía porque se están dando con el gusto y ganando la batalla de dominarnos por todos lados, lo que vos explicás. Por ahí yo le decía a un papá y me decía, no, pero yo no le pongo chip, tiene la tablet para los juegos, pero no puede hablar por teléfono. No, pues si no se trata de eso, que vaya a jugar, que fabrique con maderita los autitos que yo hacía, que juegue en la tierra, que juegue con los chicos, que invente un juego, que dibuje, que cante, que salga a correr. Esa era la felicidad mía con 7, 8 años. Y lo que hoy veo, y veo los chicos en la plaza que se juntan a tomar mate, y hay, hablando, yo hablo muy, muy ordinariamente, hay 7 boluditos, el mate en el medio y están los 7 con el teléfono, no se dicen ni qué tal. Y se van cebando el mate, lo único, no, que es así en todo el mundo. eso es lo normal. En las fiestas, en mi libro, algo que me contó mi hija que está en Venezuela, ¿verdad? Y fíjate, en las fiestas, ella llevó a mi nieto, tiene de 2, 3 añitos, el Peter, sí. Y estaban todos los niños en la fiesta. No, tú sabes que siempre están compartiendo, haciendo muchas cosas bien importantes. Entonces ellos estaban en la fiesta, cada uno con un celular. ¿Qué te parece? Y el cumpleañero no estaba jugando, ninguno estaba jugando. Y el cumpleañero se iba para los lados y se caía, porque simplemente perdía la noción del tiempo. ¿Ves? Y todos con los celulares, y cuando se lo quitaban lloraban. Entonces una fiesta, una piñata allí, no sé si dicen aquí igual, no pasaba nada, cada uno metido en su mundo, pero tú ves que los adultos también están igual. Es un mundo de zombies, ¿ves? Donde te manipulan a través de allí también para hacer la guerra cognitiva, te manipulan el estrés, la ansiedad, el miedo, la angustia, y tú caes en incertidumbre y bueno, y te debilitan la salud mental, te generan alteraciones emocionales. Entonces hay un control total. Ahí es que conocer esto y tener la voluntad de hacerlo, sobre todo los tutores, porque toda esta generación nueva que viene es una locura lo que está generando. Porque tú decías, es una generación de... Imagínate tú, en tu sana preocupación, que los próximos diputados, los próximos presidentes, los próximos ministros, los próximos maestros y las próximas esposas o esposos son zombies, pues, ¿qué garantiza eso? Si antes de ser zombies había, como conversábamos al principio, ¿verdad? Con el cambio de percepción y la castración de la libertad, pues una locura, donde las personas perdieron la soberanía, perdieron la autodeterminación, el derecho a ser humano, la deshumanización. La deshumanización. Esa es la Entonces, ¿qué recomiendo? Sí, nos deshumanizaron y ahora, bueno, hackearon, tú vas a hackear. Lean quienes nos oyen, por favor, Neurobiología del Placer. Mi libro es uno de los pocos que hay sobre estos temas en el mundo, 4, 5, 6, y cuesta. Casi nadie te los quiere publicar este tipo de temas porque están vetados. Claro. Cuesta mucho. De todas maneras, Simón, yo te pido que me prometas que vas a aceptar una próxima entrevista de acá a 2, 3 semanas para seguir profundizando y hablando de estos temas, no porque me interesen a mí, creo que es un aporte de difundir algo que yo lo veo en los chicos de mi pueblo, lo veo con mis hijos, mis nietos, me pasa a mí, salgo de mi casa, llego a tomar un café con los amigos y de pronto me dice, ¿qué? Me olvidé el celular en casa, ¿y cuál es el problema? Y salgo disparando y lo busco y digo, ¿qué lo parió? Ya estoy enfermo, ya no puedo dejar el celular, me acuesto y lo pongo a la par y lo pongo,
Y la verdad que es muy difícil ganarle la batalla a estos HDP que hacen lo imposible para tenerlos mansitos como zombies y ellos Sí, llevarlo, totalmente. porque Elon Musk y Mark Zuckerberg no dejan que su hijo tenga el teléfono ni media hora en su mano, ¿no? Ellos no dejan, ellos dejan No, al... totalmente, totalmente, totalmente. De todas maneras, Para la guerra cognitiva hay que garantizar la comunicación y tiene que ver con las redes sociales. Eso tiene que garantizarlo a- totalmente. ahora, Y fíjate, sí. en función de que sé que el tiempo es bastante corto. Ah, cuéntame, dime. No, no, digo que hay cosas maravillosas. Hoy es el Día Internacional de la Internet. Y hay cosas maravillosas. Yo veo unos documentales divinos en YouTube, yo aprendo cosas, entro en Wikipedia, veo y leo libros en PDH y en PDF, perdón, y digo, qué barbaridad todo lo que hubiera hecho yo que tengo 35.000 horas de radio cuando empecé, si hubiera tenido esta tecnología, pero ya cuando te bandeas, cuando ya yendo tanto para el este, apareces por el oeste y todo lo que parecía positivo, si hasta tomando mucha agua te puedes intoxicar. Significa que todos los extremos son malos. Yo creo que esto tiene su parte buena. El problema es que potencian tanto que se termina en una adicción que genera problemas en la salud mental y que ya la última pregunta que te haría para que después sí, asegúrame que la seguimos en otro momento, Simón, porque me encantó, ¿es una utopía la felicidad? Yo fui un chico feliz. A mí mis padres me permitieron ser feliz, jugué con mis amigos, jugué en el potrero a la pelota, jugué a policías y ladrones, jugué al pisa-pizuela, fui a los cumpleaños, los té infantil, subí a la calecita, jugué al trompo, a la bolita, a la figurita, eh, y los veo a los chicos de ahora y digo, Dios mío, qué diferencia, pobres criaturas, no saben y murió el Pepe Mujica, que podría ser el ejemplo a seguir, ¿no? De un tipo que decía, yo... Sí, claro. Bueno, entonces no es una utopía la felicidad, porque hay gente que cree que es esa la felicidad y creo que su mundo es otro. Están en otro mundo, no saben cuál es la verdadera felicidad. Sí, fíjate, yo creo que nos la quieren transformar en una utopía, pero nosotros, es la esencia, el objetivo del ser humano estar vivo es la felicidad, es estar bien, no estar mal y sufrir. El ser humano no nació para sufrir, nació para sentirse bien. Y por eso es que nos fabricaron estas dosis ficticias de placer que no tienen nada que ver con todo eso. Tenemos que nosotros capacitarnos mucho en lo que es la salud mental, Ajá, ¿verdad? Capacitarnos en esos temas porque somos los únicos que nos podemos dar esos primeros auxilios de conocer por qué nos da miedo, ¿verdad? Por qué nos da la ansiedad, por qué nos angustiamos, por qué sentimos incertidumbre. Todo eso es sano. Ese es como una alarma que trae el ser humano que es tan perfecto para que algo no está bien para corregirlo. Si bien, podemos corregir un problema, hagámoslo con el tiempo que nos lleve. Si no podemos corregirlo, pues oye, no le agreguemos más perfecto, problemas al problema, valga la redundancia. así Pero es. quienes diseñan, utilizan esto y lo llaman alteraciones emocionales. Usan mucho lo que es el estrés, la ansiedad, el miedo, porque el estrés no es malo, pero nos viven entre este mundo moderno, estrés y estrés y estrés, que entonces somos una máquina de generar cortisol. Luego hablamos de ese tema y es una hormona que te daña. Si bien es la hormona Claro, del estrés, que es buena claro, para algunas cosas, el exceso es lo que daña. Vivir en ansiedad, ¿verdad? El miedo, o sea, vivir pensando lo que nos sucedió en el pasado, que eso ya sucedió, de si hubiese hecho esto, si hubiese hecho aquello. No, eso es el claro, pasado. Esas cuestiones ya fue. simplemente no nos llevan a nada bueno, nos dan ansiedad. Y en angustia también, porque ¿qué voy a hacer mañana y la otra semana y logro esto? Oye, dejamos de vivir el hoy y caemos en una incertidumbre. Y cuando caemos en incertidumbre, ¿qué sucedió? Estamos debilitados mentalmente y estamos a punto de crisis nerviosa, perdemos la libertad, nos sentimos inseguros. Entonces, eso es algo facilito, eso no es algo que tiene de médicos, de especialistas, de científicos. Usted que me escucha puede buscar sobre esos temas, lo hablamos mucho, lo decimos en conferencias, tenemos publicaciones. Lea sobre esos temas, que eso es tan fácil como cocinar cuando uno lee la receta y la sigue. De ese modo Perfecto, usted va a comprender que la suerte no existe y que el éxito usted lo planifica y que la perfecto. felicidad no es estar todo el tiempo contento. La felicidad, como yo lo expongo, es simplemente un estado de bienestar. Si usted está en paz,
y usted está en tranquilidad, usted es feliz. No quiere decir que no tenga problemas, no quiere decir que no tenga preocupaciones, no, eso es parte de la vida. Pero uno puede tener problemas, puede tener complicaciones, cosas malas que han sucedido, una mala noticia, ¿verdad? Pero uno saber estar en tranquilidad, en paz. ¿Qué es lo que sucede? No conocer esto, que uno entra entonces en estrés y otras situaciones que primero te van a dañar el corazón, te van a dañar los pulmones, te van a ocasionar cuestiones también en otros órganos. Y tú estás simplemente, y siempre lo digo, uso esta palabra, el ser humano está condenado a ser un anciano feliz, ¿verdad? Pero ¿por qué eso no sucede? Porque paso toda la vida preocupándome y me daño los órganos antes de envejecer. Pero las personas deben envejecer para estar tranquilas, felices, con buenos órganos. Solo que, bueno, Perfecto. no nos dicen estas cosas, no los cuidamos, nos preocupamos por lo externo y no por lo interno. Y la felicidad es de la piel hacia adentro, no de la piel hacia afuera. Perfecto. Eso es lo que sucede. Bueno, entonces no nos dejemos secuestrar ni que nos transformen eso en utopía. No, por supuesto, el que debe estar contento es el dueño de la patente del clonazepam. Ese seguro que está contento. Porque sí, claro. Fíjate eso, te robo unos segundos. Sí. Detrás de todo eso está BlackRock, que es el dueño de todas las farmacéuticas, claro, por lo menos en alto porcentaje, ¿verdad? Y Rothschild, que tiene que ver con la parte financiera. Manejan, usted menciona cualquier farmacéutica y ellos son allí accionistas. Entonces me dice, si los que son accionistas mayoritarios en la mayoría de farmacéuticas, ¿cómo no van a direccionar esto? Que tienen, no solo en la farmacéutica, en todas las empresas del mundo, tienen parte. Bueno, pero y tienen, en la asamblea. Tienen marionetas, Simón, eso lo seguimos después, tienen marionetas como Trump, como Bolsonaro, como Milei. Nosotros, yo decía, bueno, vamos a equilibrar con BRICS un poco, más allá que los chinos también se zarpan, pero digo, bueno, equilibremos la balanza con BRICS, veamos cómo, y no, estamos en el horno acá en Argentina. De todas maneras, Simón, nosotros tenemos el tiempo agotado, yo hablaría 10 horas contigo, pero después te voy a llamar fuera de aire para que sincronicemos bien para un próximo encuentro y te voy a pedir que me envíes los datos porque quiero subirlo a mis páginas para los que quieran conseguir tus libros y después te voy a mandar también esta entrevista con algunas fotos tuyas que tengo para que te quede de archivo, que es lo que voy a distribuir a todos los medios. Pero para cerrar, después lo llamo 2 minutos para desviarlo para mañana al profe Carlos Bauer, que quería que él me dé su opinión de esta nota, pero quedaron muchas cosas en el tintero para hablar contigo. Así que vos sos oriundo de Venezuela, sos venezolano. Sí, yo soy nativo de Venezuela y en Argentina tengo residencia permanente y ahora mudándome para Brasil. He vivido en otras partes del mundo por motivo de trabajo, en Alemania y otros motivos, las conferencias, los escritos, Italia y Alemania. Bueno, conociendo la realidad para hablar de primera mano. Bueno, sí. te puedo hacer una pregunta. Mira, yo he cambiado mucho mi forma de vivir después de los 60, tengo 64 años. Charlando con un amigo que es el que se comunicó con vos, que es mi productor periodístico Ramón, que tiene 60, le digo, puta Ramón, vos sabés que estoy aprendiendo a vivir después de los 60, qué boludo. Y tengo lo que yo aprecio y de pronto digo, le voy a preguntar a Simón, como le pregunté a Raúl, como le pregunté a Carlos, ¿qué opinión tenés? Por ejemplo, te tiro 2 nombres, ¿no? AMLO y sí. Claudia Sheinbaum. Sí, fíjate, yo tuve la oportunidad de estar en México cuando López Obrador le hicieron el desafuero y estaban las marchas y íbamos a un evento y yo vi ese gentío marchando y pregunté por qué, no sé, por el desafuero, pidiendo el desafuero para López Obrador, que estuvo tanto tiempo, insistió y bueno, un excelente líder. ¿Qué diferencia yo veo? Yo creo que López Obrador fue un tipo que se forjó para generar cambios y generar desarrollo, como esa bisagra que genera esos cambios necesarios hacia otros rumbos que sean comprensibles en el colectivo, así como las leyes. Las leyes son letra muerta si no generan cambio. Yo creo que lo que hizo López Obrador fue generar ese cambio en otra dirección, que tenía tantos tiempos la gente del PRI y otros que no lo permitían. Bien. Y su sucesora, la presidente, yo la veo más como administradora de esos cambios, ¿verdad? Pero recuerda que una cosa es el que genera cambios, el especialista que está en capacidad,
y el otro es el que simplemente puede administrarlo, no tiene la capacidad más allá, puede que sean malos o buenos, no, simplemente que tiene la capacidad de gerenciar. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entre el que crea y el que administra lo que se creó, porque Perfecto. tienen un límite. Yo la veo a ella como una buena presidenta, pero no con la capacidad de López Obrador, otros grandes estadistas, por lo menos Bien, el presidente Pepe, lo podemos decir, y por eso el presidente, el ser humano que fue, una claro, capacidad claro. una cosa es nosotros hablar de filosofía y otro la filosofía andante biológicamente. Pero Son dos bueno, cosas diferentes. para mí Ambas son buenas. son un complemento, AMLO con Sheinbaum. A mí me encantó, yo lo seguía Sí, claro. a Chávez Frías cuando vino y estaba el ALCA acá y seguía todo y cómo ensuciaban a Venezuela porque los yanquis tenían que endemoniar a Venezuela y a Cuba y a todo. Y digo, y la gente iba mansita y por ahí discutías con alguno y decía, no, Aldo, no discutas, es al Pepe que discutas, porque no, porque ellos No. lamentablemente es así, pero por eso le quería preguntar, porque digo, una de esas yo soy el desubicado, porque AMLO es mi ídolo, Claudia Sheinbaum, digo, es una presidenta de la puta madre, y nosotros acá con la condena tenemos que seguir bancándolo a Macri, a Bullrich y a Milei, y digo, ¿cómo podemos sacar un país que tiene espectacularmente todo con semejante marioneta de BlackRock, del establishment, del sionismo entonces sufro tanto que me da ganas de hacer más periodismo, dedicarme a la música y de irme a vivir en medio del campo, te juro. Este, no sé, tal vez vos me dirás, no, No, hay que todo lo luchar. contrario, todo lo contrario. Sí, hay que luchar, hay que seguir. Pero Todo lo bueno, contrario. Claro, porque fíjate, tú te diste cuenta hoy que pueden generar un cambio de percepción, castrarte la libertad, generar escenarios psico-neuroinmunoendocrinos para una guerra cognitiva, cambiarte la salud mental. Todo eso es lo que es la respuesta a lo que tú me estás diciendo, que permite una cosa en Argentina y otra en otros sitios. Es por eso. Y labores como las tuyas lo que permite que la gente conozca y entiendan un porqué y busquen cómo cambiar esa realidad. perfecto. Simón, querido, después fuera de aire, te voy a dejar descansar, te hago trabajar gratis. Yo también trabajo gratis, así que entonces no te vas a enojar. Después fuera de aire vamos a charlar y vamos a acordar algunos temas o algo para que hagamos más adelante cuando vos tengas tu tiempo y vos decidas el momento en que puedas hacerlo. Pero desde ya te agradezco de corazón. Nosotros estamos en la Argentina profunda, vos sabés que estamos en Fría, Santiago del Estero. Eh, Sí, yo antes hablaba de Dios y ahora hablo del Dios de todos después que leí Spinoza, que concluyo muchas cosas el que dios de Spinoza. sí, y por ahí vos dirás, no, yo no comparto, y yo sí lo comparto en muchas cosas. Creo que de eso se trata la vida, el amor, que Dios es todo, que somos nosotros. Bueno, pero para hablarlo en otro momento, ¿no? Porque significa que queremos Seguro. vivir mucho más. Simón, gracias de nuevo, muchas gracias. Quiero agradecer nuevamente al profesor Carlos Bauer que me brindó tu contacto. Y para que cerremos esta nuestra primera nota, que luego no sea la última, saludar, porque acá está la gente de Frías, estamos en el límite con Catamarca, cerquita del sur de Tucumán, cerquita del norte de Córdoba, una parte que estoy seguro no te escucharon nunca y que yo tuve el privilegio de hacer que te escuchen y que esta nota quede en todos mis canales para que la vean más tarde, a la noche, mañana, la semana que viene. Así que nos despidamos y despedite de la gente de Frías y de la región hasta el próximo encuentro. Claro, yo por eso siempre agradezco estos contactos. Ayer también daba una entrevista a Telesur y siempre hablamos de esto y es pensando en el objetivo de esas entrevistas, de estas interacciones, es en la persona que está escuchando atrás, es con esas personas que normalmente debemos estar conversando. Yo agradezco mucho que estén allí, que se tomen el tiempo. Este mensaje los saludo y le envío un fuerte abrazo a todas las personas que están en esa audiencia y que están allí en la zona contigo, ¿verdad? Sobre todo la gente que haya escuchado hablar o no, pero que se tomen su tiempo para analizar un poco de esto que es bastante necesario. Les mando un abrazo a la distancia y a la orden, agradecido por estos contactos. Bueno, perfecto. Y después fuera de aire me vas a dar los datos porque quiero publicar cómo puede hacer la gente para conseguir
todo lo que has logrado escribir en tu trayectoria y de tu conocimiento, que creo que nunca por acá llegó material de ese tipo. Sería importante que la gente se vaya informando, eso le va a hacer mucho bien y yo me voy a sentir muy feliz que sea así. Así que, Simón, un abrazo a la distancia, gracias por tu tiempo y esta no es la última, es la primera, ¿eh? Así que hasta cualquier momento. Dale, muchas gracias a ustedes.